Estimados jóvenes del quinto de secundaria, cordial saludo. En el video de hoy estudiaremos los problemas económicos. Se verán cuáles son estos problemas, ¿no? Digamos, específicos de la economía y cómo abordarlos, ¿no? Cómo afrontarlos. Empecemos por un ejemplo muy sencillo, ¿no? Cuando te quedas en tu casa solo, ¿no? Porque tus padres se van a trabajar, eh, te quedas tú y tus hermanos, ¿sí? Y sus padres pues le dicen, bueno, ahí tienes alimentos, ahí tienes el gas para que cocines, ¿no? Para que te preparen los alimentos y también un dinero ahí para que compres lo que haga falta o para ustedes, ¿no? ¿No? El problema es que quizás ustedes, tú y tus hermanos, no están acostumbrados a organizar la casa, ¿no? No saben cómo distribuir las funciones, cómo distribuir el dinero, cómo distribuir las actividades de las casas, ¿no? Entonces, se puede decir que el dinero que te dejaron tus padres y los alimentos son los factores productivos. Es decir, son recursos escasos con los que pueden comprar o producir bienes y satisfacer las necesidades. Recuerden siempre esto, ¿no? La economía busca siempre satisfacer las necesidades humanas a partir de recursos escasos. ¿Cómo los hace? Produciendo bienes y servicios, ¿ya? O comprando bienes o productos, ¿no? O solicitando servicios. Entonces, desde que salen tus padres, ¿no? Surgen preguntas al instante, ¿no? ¿Qué comidas van a preparar con los alimentos que tienen? ¿Cómo lo van a hacer? ¿Quién va a hacer las diferentes tareas del hogar? Es decir, ¿quién va a barrer? ¿Quién va a trapear? ¿Quién va a cocinar? ¿Quién va a lavar los platos? ¿No? ¿Qué comida van a preparar? ¿Arroz con pollo? ¿Arroz con carne frita? Etcétera, ¿no? ¿Cómo reparten el dinero? ¿No? Les han dejado un dinero y ¿cómo lo van a repartir? ¿No? Todas estas preguntas son muchas veces motivo de discusión, ¿no? Si tú eres uno de los menores y el mayor y empiezas a reclamar, oye, yo voy a hacer esto, y etcétera, ¿no? Lo que tus hermanos y tú necesitan es organizarse en un sistema económico. Recordemos que el problema económico básico consiste en decidir cómo satisfacer las necesidades humanas ilimitadas por medio de unos recursos que son escasos, y estos recursos son los factores productivos que hemos visto la clase anterior, ¿verdad? Este problema implicaba que, al igual que tus hermanos y tú, un país puede producir todos los bienes que desea y que por tanto no puede satisfacer la necesidad de todos los ciudadanos, ¿no? Igual en tu casa, ¿no? Uno querrá comer arroz con pollo, el otro querrá comer arroz con huevo frito, ¿no? Y plátanos fritos, un arroz a la cubana, por ejemplo, ¿no? No se va a satisfacer la necesidad de todos. Hay uno que dirá, no, yo no quiero hacer nada. O habrá uno que es muy pequeño, ¿no? El hermano pequeño, la hermana pequeña, que prácticamente no va a hacer nada. Hay que cuidarlo. Uno de los hermanos mayores tiene que cuidarla, por ejemplo, ¿no? Y de repente nadie quiere cuidarla, etc, etc. Entonces, este problema de carácter general se subdivide en otros tres más concretos. O sea, el problema general es satisfacer las necesidades a partir de recursos escasos. Ese es el problema general. A partir de ese problema, digamos que se presentan tres problemas específicos, tres problemas concretos, que los podemos traducir en las siguientes preguntas, ¿no? ¿Qué bienes producir? O sea, ¿qué se produce? ¿Cómo los vamos a producir? ¿Para quiénes o para quién los vamos a producir? ¿Sí? Entonces son tres preguntas básicas. También hay otra que se considera, ¿no? Que es cuándo se produce, ¿no? ¿Ya? Cada sociedad tiene sus propias normas para dar respuesta a estas cuestiones. Toda sociedad, el Perú, en España, en Argentina, en Chile, todos los países tienen, digamos, principios, normas por las que se rigen para satisfacer, ¿no?
o responder a estas cuestiones, dar solución a estos problemas. Es decir, cada sociedad organiza su economía de la manera que considere oportuna para enfrentarse a ese problema económico. Cada sociedad, como tus hermanos y tú, elige su sistema económico. Bien, el sistema económico, ¿no? El sistema económico de una sociedad es el conjunto de principios y normas, ¿ya?, con los que se organizan una sociedad y trata de resolver tres problemas económicos básicos. Es decir, la manera en la que responde a las tres preguntas arriba mencionadas. Recuerden ustedes que cuando uno se hace una pregunta es porque hay un problema, porque hay una dificultad, ¿no? Y también porque hay una necesidad, ¿no? Hay una necesidad de responder a esas cuestiones que han surgido de ciertas dificultades o problemas que se presentan en la vida, que se presentan en la sociedad. En este caso, un problema económico o tres problemas concretos económicos. Empecemos por la primera pregunta. ¿Qué producir? Al igual que tus hermanos y tú tenían que decidir qué comidas iban a preparar, ¿no? Lo primero que tiene que decidir una sociedad es qué bienes quiere producir. O sea, ¿qué es lo que quiere producir el Perú, por ejemplo, ¿no? O en tu casa, ¿no? Esto depende fundamentalmente de dos factores: los recursos con los que cuenta la sociedad y las necesidades que tengan los ciudadanos. Los recursos con los que cuenta la sociedad, ¿no? Los recursos con los que cuenta la sociedad. Es obvio, ¿no?, que si no tenemos ciertos números de recursos, ¿no?, ciertos recursos, no podremos fabricar ciertos bienes. Por ejemplo, no podemos cocinar un arroz con pollo si no tenemos arroz o si no tenemos el pollo, ¿verdad? De la misma manera será mucho más fácil producir bienes para los cuales tenemos abundancia de recursos. Si tenemos pues un saco de arroz, va a ser mucho más fácil realizar, ¿no?, el arroz con pollo o el arroz a la cubana, ¿no? Por ejemplo, en Perú tenemos una gran cantidad de tierras idóneas para cultivar la papa, ¿no? Sin embargo, no se han producido ni las máquinas necesarias, capital físico, ni tenemos la formación y conocimientos necesarios, capital humano, para producir autos de calidad como en Alemania. Es decir, por un lado tenemos la agricultura, ¿no? De la agricultura de la papa, ¿no? ¿Sí? El cultivo de la papa y que somos grandes exportadores, ¿no?, y grandes consumidores por la gran variedad que hay, digamos así, somos ricos en ese aspecto. Sin embargo, para producir otros bienes como autos, no lo somos porque no tenemos el capital físico ni el capital humano. ¿Cuál es el capital físico? Las máquinas necesarias para producir los autos. Y el capital humano, pues la gente capacitada, ¿no?, la gente técnica que pueda, digamos, fabricar autos de calidad. Por ende, al no tener factores productivos necesarios para producir autos, los tenemos que importar al extranjero. Por eso es que compramos autos, vehículos de otros lugares. Y las necesidades que tengan los ciudadanos. Hay que tener en cuenta las necesidades, ¿no? Es obvio que la producción irá dirigida a lo que se ajuste más a lo que los ciudadanos desean. En una sociedad con una gran cantidad de niños se producirán más juguetes que en otra, en la que la población está más envejecida, ¿no? Hay lugares, hay pueblos en los que solamente hay gente adulta y ancianos, ¿no? ¿Por qué? Porque los jóvenes salen, por ejemplo, hacia las ciudades a buscar trabajo, a estudiar o a mejorar, digamos, su estilo de vida, ¿no? Entonces, se vuelven pueblos, digamos, no olvidados, sino pueblos, digamos, donde hay muchos adultos mayores, ¿no? Entonces es una ciudad envejecida, un pueblo envejecido, ¿no? Ahí, por ejemplo, si llega un empresario no va a llegar a vender cunas, ¿no?, sino más productos dirigidos hacia
las edades que están en ese pueblo, ¿no? Bien, según las necesidades que tengan los ciudadanos, ¿no? ¿Cómo producir? ¿Cómo se produce eso que quiero yo satisfacer, ¿no? Que quiero yo vender, dice. Hay que decidir cómo se organiza la producción. Es decir, quién va a llevar a cabo la actividad productiva, ¿no? ¿Quién la lleva a cabo? Por ejemplo, ¿quién va a cocinar? ¿Sí? Si se quedan tú y tus hermanos, ¿quién va a cocinar? ¿Qué método de producción se van a utilizar? ¿No? Si lo va a hacer en una cocina a gas, en una cocina a leña, en el horno microondas, etc. ¿Cómo se van a combinar los factores productivos de los que se dispone? ¿No? La sociedad debe decidir si se utilizarán máquinas o trabajadores para producir, ¿no? ¿Qué fuente de energía utilizará? Si los métodos de producción buscarán ser lo más baratos posibles, aunque contaminen, o si la prioridad es que sean ecológicos, aunque más caros. Otra decisión importante es si los bienes los produce el Estado, ¿no? O si lo hacen las empresas privadas. A ver, si el Estado va a brindar el servicio de salud, si lo va a brindar al 100% o al 50% y el otro 50% las empresas privadas, los hospitales privados, las clínicas privadas, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo producir? ¿Ya? Por ejemplo, imagina que la sociedad que quiere producir mesas, ¿no? Debe decidir si se producen en serie con máquinas, es decir, si va a haber una fábrica y se van a producir las mesas en serie, ¿no? Porque hay máquinas, o artesanalmente con un carpintero, o se contrata un carpintero y este carpintero fabrica las mesas, ¿no? Si usamos, por ejemplo, ¿cómo producimos? ¿Con máquinas o con capital humano, ¿no? Con trabajadores, ¿no? De carne y hueso. Los materiales, si usamos madera de roble, de pino o cualquier otra madera, ¿no? Si queremos producir muchas, cantidad. ¿Cómo producir? Cantidad, muchas, aunque de mala calidad, o preferimos menos de más calidad. Es decir, si vamos a producir muchas, unas 100, por ejemplo, aunque sean de mala calidad, o preferimos fabricar 50, pero que son de mejor calidad, ¿no? Y esto lo va a hacer el Estado, estamos presentando el proyecto para el Estado, o lo vamos a hacer nosotros, ¿no? Etcétera. Eso es un ejemplo de cómo producir, ¿no? Eso es, por ejemplo, cómo producir. ¿Para quién producir? Esta pregunta es complicada porque, como sabes, casi nunca el que produce los bienes se los queda. Hay que decidir cómo se reparten los bienes que producen las empresas. ¿Se reparten los bienes de manera igualitaria entre todos los ciudadanos? Es decir, a todos les llega el pantalón Bronco, por ejemplo, o el pantalón Lee, ¿no? En función de sus necesidades, ¿no? De repente en la selva no hace falta pantalón por el calor, etcétera, qué sé yo, ¿no? O solo para quien pueda pagarlos, ¿no? Si ayudará a todos los ciudadanos a que tengan un consumo mínimo, habrá ricos y pobres, entonces hay que tener en cuenta muchos factores a la hora de producir. ¿Para quién vamos a producir? ¿Va a ser para digamos, un consumidor de la ciudad o un consumidor del campo? ¿Para un consumidor urbano o para un consumidor rural? ¿No? ¿Se va a dirigir a pobres o se va a dirigir a ricos? ¿No? ¿Lo van a poder pagar o no lo van a poder pagar? ¿No? Etcétera. Muchos factores y preguntas que se deben tener en cuenta. El reparto del dinero suele ser una cuestión muy complicada entre hermanos cuando se quedan solos en casa, ¿no? Lo divides a partes iguales, es decir, si te ha dejado 30 y son 2, lo dividen 15-15, o si son 3, lo dividen 10-10. Debería tener más el que fuera mayor porque tiene más necesidades, y si uno hace más tareas en el hogar, no es justo que se lleve ahora más dinero. Pero en ese caso surgía otro problema: ¿cuánto dinero vale limpiar la casa y cuánto hacer la comida? Si uno cocina mejor, ¿debería tener más dinero? ¿Cuánto más? Y si el pequeño no sabe hacer nada del hogar, ¿habría que darle algo? ¿Cuánto? A una sociedad le pasa lo mismo. Es complicado llegar a un reparto que todo el mundo considere justo. Pues sí, es un asunto bastante peliagudo, y tú te preguntarás, ¿quién debe tomar todas estas decisiones? La respuesta es los agentes económicos, que lo estudiaremos la próxima clase. Muy bien, aquí jóvenes tienen un
pequeño esquema del tema de hoy, ¿no? Hay recursos escasos, hay necesidades ilimitadas, este es el problema económico básico. No podemos satisfacer todas las necesidades. De aquí surgen tres problemas. ¿Qué producir para satisfacer estas necesidades ilimitadas? ¿Cómo producir? ¿Y para quién producir? ¿Sí? Muy bien. Miran el video complementario para profundizar un poco más en el tema y desarrollan las actividades propuestas. Sin más, jóvenes, me despido. Nos vemos la próxima clase. Hasta luego.